Primera de Corintios, capítulo 1, ya se sabe de memoria este pasaje, ya lo hemos leído cada semana en las últimas semanas, así es que este ya se lo sabe de memoria. Y vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y bueno, nos hemos centrado en este texto, en el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, pero específicamente hemos tomado el versículo 30, volvemos a leer el 30, dice: mas por él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, nosotros hoy podemos disfrutar de estas 4 cualidades de una persona que decide creer en Dios. Lo he repetido varias veces en estas últimas semanas. No es que todos reciben estas cualidades o estas características en Dios como si fuera la vida, por ejemplo. La vida, todos los que estamos en la tierra, que existimos, que estamos vivos, hemos recibido la vida, y cada vez que recibimos la vida es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Esto no, estos son cualidades características de los que creen. Y dice específicamente los que hemos recibido nosotros, o hemos recibido esto en Cristo Jesús. Es decir, no solamente es creer en Dios. Cualquiera persona, tú le preguntas, bueno, no cualquiera, pero la gran mayoría de las personas, tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y te dicen que sí, de alguna manera, a su forma, la religión tradicional que han aprendido desde pequeños, o que sus padres o sus abuelos practicaban, y de alguna manera tienen una idea de que sí hay un Dios. Quizás no lo puedan explicar, quizás no tengan una relación personal con Él, pero de alguna manera es así. Dios existe en algún lado, en algún lugar, y algunos se lo imaginan que es un anciano con barba blanca sentado en un trono, y de un lado tiene un palo y del otro lado tiene un látigo para castigar a los que se portan mal. Otros creen que es un bonachón, que es un viejito buena onda, que está en el cielo y que a todos ama y a todos quiere por igual, y que todos se van a ir al cielo algún día. En fin, cada quien tiene una concepción de Dios conforme a su cultura, conforme a su idiosincrasia, conforme a su tradición, conforme a lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Es como concebimos a Dios. Nosotros creemos, ustedes y yo, bueno, al menos creo que es lo que enseñamos aquí, que hemos aprendido a conocer a Dios de la manera en como la Biblia nos enseña que es Dios. Y entender cómo es Dios, saber cómo es Dios, de la forma en que la Biblia lo describe, nos acerca más a Él. Yo no puedo decir que alguien es de cierta manera. Seguramente han oído esa frase que dice: no juzgues a un libro por su portada. Seguramente la he escuchado. Y esa frase tiene que ver con que no te hagas una idea de una persona por la forma en cómo lo ves, o la primera imagen que te da al verla o al conocerla. Tendrías que acercarte a esa persona, conocerla un poquito más y saber realmente cómo es la persona. Nosotros de igual forma creemos, y es lo que les hemos enseñado a lo largo de todos estos años, que la mejor forma de conocer a Dios es acercarte, es conocerle, es disponer tu corazón para conocer quién es Dios y saber cómo es Dios. Y de esa manera tú tengas una idea clara, una idea mejor concebida acerca de quién es Dios. Y aún así, aun cuando tenemos la enseñanza y la enseñanza bíblica y nos reunimos aquí para aprender acerca de Dios, de pronto tenemos ideas erróneas o controversiales acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y una de las cosas que generalmente pasa es que pensamos que Dios nos castiga,
que Dios no nos ama, que lo que me está pasando es consecuencia de mi pecado, que seguramente Dios no me bendice porque estoy en pecado, o porque traigo la herencia de maldición desde mis ancestros aztecas que comían carne humana, y entonces ellos maldijeron mi vida por generaciones, y entonces yo soy maldito y entonces no puedo ser bendecido. Aunque no lo crean, hay cristianos que siguen pensando eso. Pero una de las cosas que hemos querido en las últimas semanas es que, para empezar, los aztecas no comían carne humana, te lo dejo claro. No es cierto, esa es una idea equivocada. Pero se lo digo para que no se quede pensando en los aztecas, regrésese para acá. Estamos hablando aquí de la Biblia. Entonces, una de las cosas que normalmente sucede en el cuerpo de Cristo es que concebimos a Dios de una manera en que Dios no es. Y eso dificulta mucho nuestra relación con Dios. Eso dificulta mucho la vida que nosotros podemos llevar en Cristo. A veces creemos que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder ser los mejores cristianos que puede existir sobre la tierra. Y además que tienes que hacer un gran esfuerzo para que Dios te bendiga. Y que tienes que hacer muchas cosas para que la gracia y el favor de Dios te alcancen. Pero si ustedes hacen memoria de lo que les hemos enseñado aquí, eso no nada tiene que ver con la obra de redención, de salvación, de justificación y de sabiduría que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos conocerlo a Él y ver que estas cualidades o estas características que Jesús ha sido hecho para nosotros, es decir, Jesús es sabiduría para nosotros, Jesús es justificación para nosotros, Jesús es redención para nosotros, y hemos estado hablando hace 8 días y esta semana vamos a hablar de la santificación. Ya hace 8 días hablé un poquito de cómo es ese proceso de santificación. Hoy quiero mencionar un poquito más de esta característica de Dios que es la santidad. Y cómo podríamos nosotros decir que una persona es santa o no lo es. ¿Sí me explico? No, los santos no son los que pasan por un proceso de canonización, como la iglesia tradicional dice que tienen que pasar para ser santos. La santidad está en nosotros. Y es una característica, es una cualidad de Dios, es la esencia de Dios. Dios mismo es santo. Es decir, Dios no busca ser santo, Él ya es santo. Su naturaleza, la naturaleza de Dios en su divinidad, además de ser omnipresente, omnisciente, y me falta omnipresente, omnisciente y omnipotente, gracias. O sea, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y Dios está en todos lados. Esas son atribuciones naturales de Dios. Dios es así. Entonces Dios no es un Dios chiquito, por eso nosotros no le decimos Diosito, Diosito ayúdame, Diosito sálvame. Diosito no está para nosotros presente. Para nosotros es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes al mismo tiempo. Él es Dios. Entonces dentro de esta misma naturaleza de Dios está su santidad. Dios es santo. ¿Y qué es esta naturaleza de santidad de Dios? ¿Y cómo es que esta naturaleza de santidad está en ti y en mí? Y puedas reconocer la santidad en tu persona, que te des cuenta que si eres santo, que digas, ah caray, sí es cierto, sí soy. Entonces, en lugar de pensar que eres un pecador, un filisteo, un circunciso que anda por el mundo errante y que no tiene perdón de Dios por nada que Dios pueda hacer por ti, que no tienes salvación. No, Dios te ha dado salvación, Dios te otorga esa salvación, Dios quiere que seas salvo, Dios quiere que seas santo, Dios quiere que seas sabio, Dios quiere que entiendas la justificación y la redención que Él logró por medio de Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Entonces, si esto nos queda claro a nosotros, tú te vas a dar cuenta que cada día más y cada vez más te alejas más del pecado. Ya lo expliqué hace 8 días, ya decía yo que si nuestra atención está en el pecado, en aquello que nos distrae, más nos alejamos de Dios. Pero si nuestra atención está en Dios, más nos alejamos del pecado. No es que nos damos golpes de pecho y reprendemos al diablo para que se vaya el pecado. No, hermano, el pecado ya fue vencido, ya fue exhibido en la cruz, ya fue derrotado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es lo que dice la Escritura. No hay nada que el pecado haya podido hacer para derrotar a Jesús. No existe algo.
Jesús era el cordero inmolado, es decir, el cordero en el que no había pecado, el cordero de justicia, y dice la palabra que este cordero es el que quita el pecado del mundo. No dice que lo quitará, dice quita el pecado del mundo. Es decir, en el momento de su sacrificio del cordero, Él quitó el pecado del mundo. Ya no hay pecado en la tierra. Pastor, pero sigue pecando, pero sigue habiendo pecado. Sí, el problema es que nos centramos más en ver el pecado que centrarnos más en lo que Dios hace por nosotros. Dios te llama santo. Y si Él es Dios, si Él es sabio, y Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y aún así sabiendo dónde estuviste la semana pasada, te llama santo, ¿por qué nosotros dudamos de que el Señor nos llame santo? ¿Por qué pensamos, no, es que no soy santo, yo soy pecador? ¿Por qué queremos seguir crucificando a Jesús otra vez en la cruz? ¿Por qué queremos seguir llevándolo a la cruz al Señor para decirle, Señor, tu sacrificio no fue suficiente para mí? Por eso dice el libro de Hebreos que no tengamos por inmunda la sangre de Cristo. Y por una sentencia ahí en el libro de Hebreos dice, hay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo. Si tú tomas por inmunda la sangre de Cristo, si tú crees que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para ti, es muy probable que tu corazón se enfríe con el tiempo, se aparte de Dios con el tiempo y termines en las manos del Dios vivo, pero ya no justificado, ya no redimido, sino apartado, como alguien, como si nunca hubieras conocido. Y ojalá no hubiéramos conocido. Pero nos presentaremos delante del Señor. Y cuando el Señor te llama, te va a llamar por lo que Él dice que tú eres. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces no pensemos de ninguna manera que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para limpiarte. No fue suficiente para apartarte del pecado. Ya expliqué hace 8 días qué significa ser santo. ¿Qué significa ser santo? Apartado para Dios, separado de todo lo demás para que Dios lo tome. Y si Dios te separó de todo lo demás, si te separó del pecado, si te separó del mundo, si te separó de la inmundicia, y Él te dice, te quiero para mí, ¿por qué nosotros todavía seguimos menospreciando el sacrificio de Jesús, diciendo, no, es que todavía soy pecador? No, si el Señor te llama apartado, separado, que eres suyo, que Él te compró con precio de sangre, entonces, ¿por qué nosotros creemos que el precio no fue pagado por completo? ¿Por qué pensamos que todavía somos esclavos del pecado? ¿Por qué pensamos que todavía tenemos ataduras? Bueno, creo que la respuesta está en que no hemos entendido qué significa santidad y que no hemos comprendido cómo es que esta característica la tenemos nosotros. Lea conmigo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y quizás me mueva un poquito más rápido de la Biblia, perdónenme si no lo espero tanto, pero quiero terminar este tema de la santificación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice el apóstol Pedro, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo es Dios? Santo. La santidad es el carácter intrínseco, es decir, le pertenece a Dios. Es su naturaleza, es algo que Él tiene, hermano. Por eso les decía, cuando el Señor dice que somos santos, y Él dice, tú eres santo, significa que tú estabas en un montón, entre muchas personas, que tenían muchas características malas, perversas, atadas al pecado, y el Señor te toma de ahí y te hace santo. ¿Cómo te hace santo? Te aparta de ello. Con razón soy superior a todos los demás. No, no somos superiores, seguimos siendo humanos y seguimos siendo vulnerables. Por eso dice Pablo, empezamos leyendo en 1 Corintios, no se jacten, conozcan su profesión, porque recuerden que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Cómo somos? ¿Cuál es la característica en esta condición de pecado? Lo vil y menospreciado.
Eso éramos. Ahora el Señor dice, ya no te quiero entre todo lo vil y menospreciado. Es más, de entre todos ellos tú sobresalías. Eras el más vil y el más menospreciado. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, pues sí, como que pues andaba bien perdido y luego no tenía mucho reconocimiento. Entonces, en esta condición en la que nos encontrábamos, el Señor nos llama y nos dice, te estoy apartando, te estoy dando mi santidad, te aparto del pecado. Esta naturaleza de Dios, es decir, Dios está apartado de la maldad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Él está apartado de lo que está sucio, de lo que está corrupto, de lo que está dañado. Por eso una de las características de la santidad es la pureza. Es decir, sin mancha. ¿Se acuerdan del cordero inmolado? Cordero inmolado significa cordero sin mancha, cordero sin defecto. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, no solamente estamos hablando de que Él es una imagen de santidad, como nos pintan a los santos así, con caritas de mustios y tristes y caritas de tinte, que ay, no rompen ni un pétalo de una rosa. O sea, no, eso no es santidad. La santidad es que está apartado de todo aquello que es corrupto, de todo aquello que está sucio, de todo aquello que está dañado. Inmaculado es sin mancha, sin defecto. Entonces el cordero, ¿cómo era? Inmaculado. ¿Y qué hizo ese cordero de Dios inmaculado? Quitó el pecado del mundo. Es decir, la característica de santidad que tiene Jesús, lo que hizo fue tomar el pecado del mundo y quitarlo del mundo. Ya no hay pecado en el mundo. Pastor, pero lo seguimos viendo, ahí está el pecado. Sí, pero recordemos que ya no hay poder del pecado. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? La humanidad ya no tiene por qué vivir en pecado, pero el deseo, la carnalidad, los instintos, le hacen buscar lo que satisfaga esos instintos. Y entonces está en una condición, yo me lo imagino así, cuando dice la Biblia que Dios quitó, que el Señor quitó, que Jesús quitó el pecado del mundo, yo me imagino que Jesús toma el pecado y toma la humanidad y la pone lejos del pecado. Pero no tan lejos, es decir, no los metió en una burbuja. Sigue estando el pecado invisible. Y entonces lo que hace la humanidad es bajarse de esta posición de donde Jesús lo puso, de ese rescate que hizo por la humanidad. Porque dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó ¿a quién? De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? A todos. No a unos cuantos, no a los cristianos evangélicos, protestantes, pentecostales, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amó a quién? Al mundo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la condición en la que lo hace el Señor es ponerlos lejos del pecado, pero la humanidad no quiere creer en Jesús. Le es más fácil creer en lo que ve. Por eso nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por eso somos llamados justos por medio de la fe. Es decir, cuando hablamos de la justificación lo expliqué. Y nosotros somos llamados justos porque le creemos a Dios lo que Él dice de nosotros. Pero el mundo no. El resto de la humanidad no quiere creer en Jesús. Y entonces lo que mira es lo que cree. Y acepta que el placer, el deseo, la satisfacción personal, el gusto por lo que quiere, es lo que le hace sentir bien. Y eso es lo que quiere para su vida. Y por eso, de la condición de ser libres del pecado, la humanidad baja a la condición de pecador otra vez. Tú y yo, cuando le hablamos a alguien de Dios, no estamos rescatándolo del pecado, de ahí ya lo rescató el Señor. Lo que estamos haciendo es recordarle lo que Jesús hizo por esa persona. Jesús ya te rescató del pecado. Él ya vino a morir, no es que apenas va a venir. No es que apenas va a morir en la cruz la próxima Semana Santa. No, Él ya vino hace casi 2000 años y ya murió por toda la eternidad, por toda la humanidad, para que todos fuésemos perdonados. Lo que no queremos, o lo que la humanidad no quiere, es creer. Vuelvo a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel
En Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que en Él qué? Crea. Y esto es la parte que no queremos ver o la parte que no alcanzamos a concebir, que es tan fácil apartarse del pecado como creer. Entonces, si todavía pecamos, si todavía hay pecado en nuestras vidas, no es que no haya muerto Jesús por nosotros, ni que Dios no nos haya llamado santos o no nos haya escogido como santos, sino lo que pasa es que no alcanzamos a creer que lo que hizo Jesús fue redimirnos, fue justificarnos, fue darnos sabiduría para apartarnos del pecado. Tú y yo hemos sido apartados del pecado. La santidad, Dios está en la eternidad, en la gloria, en su presencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia en todos lados, en su omnisciencia está en su gloria, pero no está cerca del pecado. No está cerca del pecado. ¿Por qué no está cerca del pecado? Porque Él es una persona que está lejos del pecado, es santo, apartado. ¿Qué significa apartado? O más bien, como hemos traducido apartado, es porque es santo. Dios es santo, por eso está lejos del pecado. ¿Pero por qué no viene por los pecadores? No, ya vino. Ya vino por medio de Jesús. ¿Pero por qué la gente sigue pecando? Porque no quiere creer en Él. Por eso. Es que el diablo está tomando ventaja. El diablo está haciendo su chamba. Él no se quiere ir solo al infierno, ese es su trabajo. No quiere irme solo al infierno, me voy a llevar unos cuantos. Unos cuantos que no quieren creer. Y se los lleva, se los va a llevar en algún momento. ¿Quieren? No sé, ojalá no seamos tú y yo. Pero Él está haciendo su trabajo. Jesús ya hizo su trabajo. Jesús ya hizo su parte, que fue venir a morir a la cruz para que fuésemos apartados. No podía Jesús apartarnos si no había un sacrificio de por medio. Por eso los sacerdotes hacían un sacrificio para santificarse y presentarse santos en el altar. Por eso el pueblo traía un sacrificio para ver si este año Dios había aprobado su sacrificio y serían considerados santos y perdonados sus pecados y tendrían un año muy bendecido. Y entonces lo que experimentaba el pueblo de Dios, lo que vivía el pueblo de Dios, era ese proceso de santificación, de acercarse a Dios por medio de un sacrificio. Hoy tú y yo ya vivimos ese sacrificio. Jesús ya hizo ese sacrificio. Y por eso el Señor nos llama santos. No porque apenas te va a santificar, sino porque ahora tienes una naturaleza de Dios en tu vida que es estar apartado del pecado. ¿Sí me expliqué? Ok, lo dije hace 8 días. Pastor, pero entonces, ¿por qué sigo metiendo las patas? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué fallo? ¿Por qué actúo de cierta manera y digo cosas que no quiero decir? ¿O pienso cosas que no quiero pensar? Porque nuestra atención está en las cosas que atraen nuestros sentidos. Y por eso somos llevados por un proceso, como lo expliqué hace 8 días, por un proceso de santificación. El proceso no es para ser santo, es para que tú entiendas de lo que el Señor te ha apartado. ¿Sí está conmigo? Le pongo un ejemplo. La Biblia dice que estaba el apóstol Pablo, estaba con unos hermanitos no judíos, gentiles. Estaban disfrutando la comida, habían llevado el evangelio, les habían orado por ellos, los habían bendecido, habían recibido el Espíritu Santo, estaban bien contentos celebrando la salvación que ellos estaban recibiendo en Cristo. Y estaba Pablo y estaba Pedro. Entonces estaban celebrando bien contentos, comiendo, y estaban con la bocina a todo volumen. Así estaban, así dice la Biblia. Bueno, no dice así que había bocina, pero estaban celebrando. Y entonces estaban celebrando, y en eso llegan hermanos judíos, cristianos. Llegan a la reunión, como que aquí, me dijeron que aquí andaba Pablo y andaba Pedro, y van entrando a la reunión. Y Pedro se esconde. Se aparta de los hermanos gentiles. Y deja la comida que estaba comiendo, y se quita el gorrito de la fiesta que estaba celebrando, y se aparta y se esconde. Y Pablo lo ve.
Y entonces los hermanos, no anda Pedro por aquí, no, aquí andamos puros cristianos gentiles pagando, celebrando. Y entonces Pablo se enoja con Pedro. Y Pablo reprende a Pedro. Dice, bueno, Pedro, ¿eres o no eres cristiano? No, pues sí. Entonces, ¿por qué tienes temor de esconderte de los otros? ¿Por qué te escondes de los hermanos que son más religiosos que tú? La razón era simple. Pedro lo reconoce después en su carta, que Pablo con mucha sabiduría le exhortó cuando Pedro estaba haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Pedro? Pedro le pasa lo que a muchos de nosotros nos pasa. Nosotros creemos que la santidad es como un acto de magia. Es decir, o eres santo o no eres santo. Yo ya estaba en el mundo, estaba aquí agarrándome del pecado, el Señor viene a mí, toca mi corazón, me convierto a Cristo y ahora soy santo. Y por lo tanto debo dejar todo lo que es pecado. Ese es el pensamiento que tenemos los cristianos. Que así debería de ser. Ahora, ya se lo expliqué hace 8 días. En el momento en que tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él te pone en una condición de santidad. Tú eres santo para Él. Él te llama santo, hijo mío, pueblo mío, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres santo para Dios. Ok. La santificación es el proceso para yo entender la vida de santidad que debo de tener. Y en ese proceso de santificación es que yo voy aprendiendo qué cosas tengo que dejar, qué cosas ya no tengo que vivir, qué cosas tengo que dejar de practicar, qué palabras tienen que salir de mi vocabulario, qué palabras ya no debo de mencionar porque son insultantes, porque son blasfemas, qué tipo de chistes ya no deben de causarme gracia, porque ya no debo de hablar en doble sentido. Y tú lo vas entendiendo, hermano, no como un proceso de religiosidad donde el pastor te dice, hermano, el próximo domingo nos vamos a dar 20 golpes de pecho para sacar la palabra maldito de nuestra boca. No es ese el proceso de santificación. El proceso de santificación es que tú vas entendiendo qué cosas te estorban en tu vida para estar cerca de Dios. ¿Cuál es nuestra meta final? ¿Estar con Dios o no? Esa es nuestra meta final. La vida de fe, hermano, no es tener más dinero. La vida de fe no es que se te quiten todas las enfermedades. La vida de fe no es que toda tu familia te ame y te idolatre y te venere y te diga, ¡ay, qué buena persona eres! Esa no es la vida de fe. La vida de fe es estar cerca de Dios. Y entonces cerca de Dios, tú vas a ver las cosas de manera muy diferente. Apartado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y no es que no se te congelen las manos o se te torzan los pies y ya no puedes hacer nada. Cuando dice el Señor Jesús, apartado de mí, nada puedes hacer, el Señor no se refiere a que seas un inútil, sino se refiere a que ya no vas a poder hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí está conmigo? Porque puedes hacer muchas cosas. Incluso puedes volverte narcotraficante. Puedes volverte delincuente si quieres. Ay, pero el Señor, hermano, no los delincuentes se persignan antes de ir a delinquir. No ofrecen misas para que les vaya bien en el negocio. Y son delincuentes. Construyen altares enormes para que les vaya bien en su negocio. El asunto es que no están haciendo lo que Dios quiere. Y entonces podrán llegar delante de Dios y decir, Señor, yo te construí una capilla más grande que la de Guadalupe. Y ahí está, mira, ahí la tengo. Y eso puede decir, nunca te conocí. Nunca te conocí porque no hiciste lo que yo quería que hicieras. Y no lo hiciste porque no estabas cerca de mí, no estabas pegado a mí, por lo tanto no sabías lo que yo quería de ti y no hiciste lo que te pedí. Aun cuando ganemos al mundo, ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿No dice eso la Escritura? Entonces la santidad
la característica de Dios, que es ser santo, su santidad implica que Él está apartado de lo que está manchado, de lo que es corrupto, de lo que está dañado por la maldad, por el pecado, por lo que sea que haya corrompido este mundo. Él está apartado de eso. Y Él nos dice, esa santidad te la doy a ti. Dice Pedro, sed santos como Dios es santo. Ahora, Dios te va a pedir algo que no puedas hacer. Es como si yo le dijera a mi hijo, siendo pequeñito, imagínense que mi hijo tiene 2 años, 3 años, ya puede caminar, ya puede correr, y está ahí paradito y me dice, papá, ¿me das un vaso de leche? Y yo le digo, claro que sí, hijo. Aquí está, le sirvo la leche, mira qué fresquecita está, le sirvo su vaso y le digo, alcánzalo. Y mi hijo se esfuerza y brinca y patalea y hace todo lo que sea para alcanzar su vaso de leche. Y yo le digo, mi hijo, gánate la leche. Ya está aquí, mira, ¿qué no la ves? Esfuérzate por llegar a la leche. Aunque padre tan buena onda que soy, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho. Si lo ha hecho, arrepiéntase y pídele perdón a Dios porque es un mal padre. Pero como padre no hacemos eso. Si tu hijo te pide algo, a lo mejor no lo tienes en el momento para dárselo. Pero después cuando puedes lo consigues y se lo das. Pero si nosotros, dice el Señor Jesús, si nosotros siendo malos sabemos darle un vaso de leche a nuestro hijo, tu Padre que está en los cielos te dice, hijo, sed santo porque yo soy santo. Ah, Señor, me estás pidiendo algo imposible. ¿No me ves mi condición de pecador? Y el Señor dice, no, hijo, sé santo. Sé santo porque yo soy santo. ¿Tú eres santo por tus propios méritos? Tú eres santo porque Dios pone en tu vida una de sus características naturales. Dios te hace santo. Y lo que hace Dios al santificarte es apartarte de lo que te daña. Ni siquiera te aparta porque a Él le moleste. Te aparta porque te daña a ti. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué te aparta del pecado el Señor? Porque se avergüenza de ti. Porque dice, ay, qué vergüenza, mi hijo es un pecador, ni cómo presumirlo. No, hermano. Todavía no llega ese día. Llegará el día en que nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad, si es que hicimos lo malo. Pero ahora, Él no se avergüenza de ti. Él te llama. Él te habla. Él quiere que tú seas santo, porque Él es santo. Amén. Ahora déjeme leerle un pasaje más. Vaya conmigo, Hebreos. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Me gusta el versículo 14, el primer versículo que leímos, dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y agrega ahí el escritor de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sin qué no veremos al Señor? Sin santidad. Es decir, si tú no tienes santidad, ni pienses que puedes estar en la presencia del Señor. Pastor, pues no, que sí. Sí, ya eres santo. El Señor te llama santo y estás en su presencia. Hermano, por eso oramos. ¿Usted por qué ora en la mañana? ¿O antes de orar en la mañana mata un cordero y se baña en sangre y se purifica para presentarse en oración delante del Señor? No.
estamos lagañosos, todavía ni terminamos de despertar y estamos, ay, Señor, bendice, ayuda. Vamos en el camión, todavía dormidos, y Señor, cuídame, llévame con bien a mi trabajo, bendice a mi familia. No hicimos más. No hicimos más para estar en santidad delante del Señor, ¿o sí? No, podemos estar delante del Señor. Hoy podemos estar delante de Dios por la gracia de Dios sobre nosotros. Y tú eres llamado a santidad. Pero dice algo interesante. Dice, seguid la paz y seguid la santidad. ¿Cómo seguimos la paz? ¿Nos vamos a buscar un lugar donde todo esté en armonía, tranquilo? No, la paz la provocas. En lo que a ti respecta, dice Pablo, procura la paz con todos. Es decir, tú no andes buscando pleito, no andes buscando venganza, no andes buscando tu propia justicia, porque tu justicia está torcida, pero no andes buscando hacer tu propia justicia, o tu verdad, o tu venganza, o tu paz. Nosotros procuramos la paz con los demás, perdonando, poniendo la otra mejilla, no guardando rencor, ni buscando la venganza de nuestras propias manos. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos están en paz en su vida? Levanten la mano, ahora sí los voy a exhibir. ¿Cuántos están en paz en su vida? Yo sí estoy en paz. No me peleo con nadie, no le guardo rencor a nadie, ya perdoné a todo el mundo, estoy en paz con todos, puedo mirar con una sonrisa y con alegría a la gente. Eso es estar en paz. ¿Te duermes tranquilo en la noche? Eso es estar en paz. Cuando nosotros estamos en paz, no es porque la paz llegó como por arte de magia. No, hermano, la buscas. ¿Quieres tener paz emocional? Tienes que perdonar. ¿O no? He escuchado oraciones de personas que dicen, Señor, dame paz, pero castiga a ese desgraciado filisteo, hijo del diablo, porque me hizo eso. ¿Cuál paz? El Señor se hizo, ¿cuál paz te voy a dar? Arrepiéntete, pecador, porque no estamos en paz. La paz que el Señor nos da, dice el Señor Jesús, mi paz no es como el mundo la da. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Es decir, si tú quieres tener la paz de Dios, tienes que entender lo que Dios dice para tener paz. Tienes que buscar la paz con tus hermanos, no guardar rencor, perdonar rápido. No hacerte el ofendido, no tomarte todo personal, hermano. Las cosas a veces ni siquiera tienen que ver contigo y ya te lo tomaste personal. Ayer me pasó, fíjese, no lo voy a decir a nadie. No lo voy a decir. Esto es así entre nosotros nada más. Ayer estaba comprando en un puesto de verduras, nos hacía algo de falta para desayunar, y entonces le pedí a la chica que estaba despachando, le digo, ¿me das un kilo de aguacate? Y dice, sí, claro. Digo, pero dame aguacates buenos para que no me vayan a regañar. Ese fue mi chiste, yo me quise hacer el chistoso. Ay, dame unos aguacates ricos para que no me vayan a regañar. Ok, y me empieza a despachar. Y se empiezan a reír adentro del negocio. La que me estaba despachando y otras dos que estaban adentro. Y se empiezan a reír. Y las otras dos de adentro se asoman y me ven y se carcajean. Y estas. Me empecé a sentir tan mal, tan incómodo. Porque me iban a regañar, porque además conocen a mi esposa. Dicen, no, si se lo van a traer bien cortito al don este. Pero en serio, me miraron a mí. Cuando me miraron, yo me sentí tan incómodo. Y me empecé a poner rojo. Sentí cómo se ponían las orejas calientes. Y sentí cómo se me ponía rojo el rostro. Me sentí tan incómodo que decía, ¿de qué se ríen? Y entonces me acordé de la frase que les estoy diciendo ahora. No todo se trata de ti. No te lo tomes personal. Y entonces me quedé, que volteó para atrás, y estaba el de atrás, era un pariente de ellas, y les estaba haciendo señas, estaba haciendo show desde el frente, pero yo no lo había visto, estaba atrás de mí. Entonces cuando ellos miraron, no me estaban mirando a mí, lo estaban mirando a él. Y yo ya estaba rojo, porque se estaban riendo de mí.
Y se estaban riendo del de atrás. Yo dije, qué bárbaro, qué rápido trabaja la mente. Qué rápido nos provoca un malentendido, una frase. La felicidad de otros nos afecta a nosotros. A mí se están riendo de mí, seguramente algo le dijeron. Seguramente. ¿Por qué? Porque no tenemos paz. Porque no procuramos la paz. Después, cuando lo vi, yo también me sonreí y dije, ya, estás bien menso. Y es cierto, las cosas las tomamos tan personal que creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Y el que se ríe por nosotros. Y el que se enoja por nuestra culpa. Y aquel y entonces nosotros somos el centro del mundo. Y ya no tenemos paz. Ahora, ¿cómo procuras la paz? Tranquilo. No se trata todo de ti. Y si se tratara de ti, resuélvelo. Si el asunto fuera contigo, si el problema es contigo, resuélvelo. Si tienes que pedir disculpas, pide perdón, pide disculpas. Si tienes que decir lo siento, si tienes que devolver algo, si tienes que reponerlo, hazlo. Pero no todo se trata de nosotros. Deberíamos de tener paz. Ahora, ¿sí me expliqué? Ahora, seguimos la paz. Ese es el tipo de pensamiento que deberíamos tener nosotros. Tú y yo deberíamos estar en paz. Y no esperarnos hasta diciembre para tener una noche de paz en todo el año. Y eso ni lo pasas en paz. ¿Sí está conmigo? Entonces sí tenemos que seguir la paz. Pero así como procuramos la paz, procuramos la santidad. Y entonces lo que hago, lo que digo, lo que pienso, cómo actúo, en donde estoy, tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con el estilo de vida que yo tengo. ¿Sí está conmigo? Entonces lo que hago, no lo hago porque tengo oportunidad de hacerlo. Ay, aquí nadie me ve, nadie se da cuenta, una vez al año, más al año. Lo que hago, lo hago en santidad. ¿Cómo es actuar en santidad? ¿Cómo actúa Dios? Dios es santo. ¿Por qué Él es santo? Porque está apartado del mal. En Él no maldad. Entonces, su naturaleza de santidad está en nosotros. ¿Cómo actúo yo? También de la misma manera, en santidad. Lo que hago, lo hago en santidad. No daña a otros, no me daña a mí y no ofende a Dios. Yo así resumo la santidad. Quizás me equivoco, quizás teológicamente estoy diciendo una blasfemia, pero santidad para mí es no dañar a otros. Lo que yo haga no daña a otros, no los perjudica, no, ya sea físicamente, económicamente, emocionalmente, psicológicamente, no los daña. Yo no voy a hacer algo que te dañe. Dios no haría algo que te dañe, ¿sí? No. Él es santo. Él no piensa en tu mal. Él piensa en tu bien. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Dios está pensando en tu mal? No. Él es santo. Entonces yo no voy a hacer o voy a actuar en algo que te dañe a ti. Nada. Lo que voy a hacer no te perjudica, no te daña. Pero tampoco a ti, pero tampoco a mí. Porque de repente salió la filosofía de es mi vida y qué. Yo vivo como se me dé la gana, no le hago daño a nadie. Eso decimos, pero es mentira, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y eso ya es estar en contra de Dios. Y tercero, no ofende a nadie, no daña a nadie, no le hace mal a nadie, tampoco a mí. Segundo, tercero, no ofende a Dios. Eso es santidad. Perseguir la santidad es vivir de esa manera. Ay, pastor, pues nada más una, no pasa nada, no hace daño, no daño a nadie, no me pongo loco, no me daño a mí porque no daño a mi hígado y tampoco ofende a Dios, pues nada más es una. ¿En serio? Ay, pastor, nada más le eché un ojito allá a la vecina, no le hice daño, nada más le eché el ojito. Ni siquiera fueron ojos de pistola, nada más.
No le hice daño a la vecina, ni a mi esposa, ni yo, porque no me metí con ella, y tampoco ofendí a Dios, porque no fui a hacer nada indebido. ¿No dijo el Señor Jesús que si la vemos y codiciamos ya hicimos mal? Entender la santidad del Señor no es entender cuán religioso puede ser, sino cuánto Dios te ama y cuánto Dios te protege del mal. Hermano, la santidad no es un castigo de Dios. La santidad es el amor de Dios por nosotros. Dios te ama tanto que Él te llama santo. ¿Sí me expliqué? Dios te ama tanto que Él te llama santo, porque separados de Dios nada podemos hacer, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios te llama santo porque Él te ama y te quiere cerca de Él. Entonces la santidad no es un castigo de Dios. La santidad no es un peso sobre tus hombros para que vivas religiosamente. La santidad es el amor de Dios que te llama y te dice: hijo, ven. Ven a mi casa, está la hora. El Señor dice: ven a mí, ven a mi presencia, ven conmigo, camina conmigo. Es maravilloso cuando usted lee Génesis, y es maravilloso ver cómo Dios caminaba con Adán. Dios hizo su creación y dijo: ahí está la cochinada esa que hice. No, ¿sabe qué decía Dios? Bajó de la eternidad, de su gloria, y caminaba con Adán por el huerto del Edén. Dígame si Dios no ama su creación. Y entonces camina en su creación, porque su creación es santa. Y dice la Biblia que Dios hizo toda la creación y el séptimo día santificó el séptimo día. 6 días trabajó y el séptimo lo santificó. Dijo: este día es un día santo. Y descansó en ese séptimo día. Por eso la santidad no es una carga, es un descanso. Cuando tú estás y caminas en santidad, no te sientes agobiado por la religiosidad. Decir: es que ya fallé, es que ya me va a castigar el pastor, me van a excomulgar de la iglesia. Cuando tú estás en santidad, encuentras el reposo, el descanso en Dios, porque la santidad es el amor de Dios por ti. Eso es santidad. Lea conmigo, vamos a avanzar un poquito. Vamos a 1 Corintios otra vez. Dice 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjeme leer otra vez el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo llama a los hermanos en Corinto, primero les dice santificados y luego dice llamados a ser santos. Y cuando dice llamados a ser santos, dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. En este lugar invocamos el nombre del Señor. Amén. Amén. Nosotros nos reunimos no en el nombre del pastor Axa, no en nombre de la comunidad Manto Nuevo. Nos reunimos en nombre del Señor. Y cuando nos reunimos invocamos el nombre del Señor. Amén. Bueno,
nosotros que invocamos el nombre del Señor, somos llamados a ser santificados. Somos llamados a vivir en santidad. La santificación, como les dije hace un momento, la santificación es un proceso por medio del cual nosotros experimentamos cómo nos alejamos del pecado y cómo nos acercamos a Dios. Y aún cuando vivimos un proceso, ya estamos cerca de Dios. ¿Cómo pudiera yo explicarles? Quisiera poder... Es que en palabras humanas quizás no existan los términos, porque sería ir en contra de los mismos principios de la física o de las leyes físicas, donde dice que un cuerpo solamente puede ocupar un tiempo y un espacio. O sea, yo no puedo estar en otro lugar, en otro tiempo y en otro espacio. Es decir, yo no puedo viajar al pasado. Mi cuerpo, mi capacidad natural es estar aquí y ahora. Si me muevo ya cambié de posición. Si me muevo ya cambié de posición, incluso ya pasó el tiempo. Antes estaba ahí y mucho antes estaba ahí. ¿Sí me explico? Esa es una condición natural. Es lo que físicamente podemos ver y entender. Ahora, si yo quisiera explicar lo que el apóstol Pablo nos dice y lo que la Biblia nos dice acerca de ser santos y vivir en ese proceso de santificación, no lo puedo explicar con palabras humanas. Entonces no lo voy a poder explicar porque es lo que les decía. Yo estoy en un proceso de santificación para llegar a la santidad en Dios, pero ya estaba aquí desde antes. Antes el Señor ya había dicho que yo era santo. Sin embargo, yo vengo caminando en toda mi vida de fe, en mi caminar en Cristo, vengo caminando en ese proceso de santificación para alcanzar mi santidad. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, abra su Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz, ¿el mismo Dios de qué? De paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y entonces aquí viene el gran dilema para muchos cristianos, donde la exigencia de la iglesia es: hermano, viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo me acaba de decir, acabo de leer su carta, donde dice el apóstol Pablo que el Señor es el que me va a santificar por completo. ¿No dice eso? Él es fiel y justo, y Él lo hará. No dice Él ya lo hizo, dice lo hará. Y entonces está el dilema entre el tiempo y el espacio, entre si estoy aquí o estoy allá. Y quiero explicárselo de esta manera, espero poder dejarlo de manera correcta en su corazón. Lo dije hace 8 días, hoy lo quiero repetir otra vez. De acuerdo a lo que dice la Escritura, yo ya estoy en una posición de santidad. Lo voy a poner así mejor. Esta silla representa la santidad en la que Dios me ha puesto. Dios dice: Axa, tú eres santo. Digo: no, Señor, pues ¿cómo? Está bien. Dice: no, Axa, tú ya eres santo. ¿Por qué ya eres santo? Porque mi Hijo Jesús compró con precio de sangre, o pagó con precio de sangre, tu santidad. Porque Él, siendo santo, murió y llevó tus pecados, todos tus pecados, los llevó en la cruz, y por esa razón tu vida ahora está sin pecado. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿De qué nos apartó el Señor? Del pecado. ¿Nos apartó del mundo? No, seguimos en el mundo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ok, ¿de qué me apartó el Señor? Del pecado. Entonces, si Él me aparta del pecado, por etimología, por definición de palabras, yo ya soy santo. Porque estoy apartado del pecado. Entonces soy santo, el Señor me hace santo. ¿Cómo es que logré esa santidad? ¿Hice algo? No. ¿Quién hizo lo que tenía que suceder para que yo fuese santo? Jesús lo hizo. Jesús me hizo santo. ¿Por qué me hizo santo? Porque Él pagó con su sangre
el pecado que yo había cometido, los pecados que cometo y los pecados que cometeré. Yo ya estoy apartado del pecado. Entonces, mi posición delante de Dios es ser santo. Ese es el lugar en el que yo estoy. Incluso el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde es ese lugar? Aquí, en la santidad. Yo ya estoy sentado con Cristo. Este es el lugar que me pertenece. ¿Dónde está? A lo mejor en la última mesa del último lugar, en el banquete de los cielos, a lo mejor hasta allá. Pero estoy con Dios. De eso no hay equivocación. Pero este es mi lugar. Ahora dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, que nosotros estamos en un proceso de santificación para llegar ahí. Entonces, significa que uno es licenciado cuando se gradúa o cuando está estudiando. Hasta que se gradúa. Antes no es licenciado. Antes es estudiante de licenciatura. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que estoy en un proceso para llegar a ser santo, pero también dice que yo ya soy santo? ¿Por qué estoy en una condición de santidad delante del Señor, pero también estoy en ese proceso de santificación? Y lo acabamos de leer. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: y el Dios de paz os santifique por completo. Es decir, apenas lo va a hacer. No, ya lo hizo. ¿Mande? Ya lo hizo. Ya lo hizo. Pero ¿cómo que lo santifique? ¿Por qué me va a santificar cuando ya lo hizo? No debió haber dicho el Señor ya lo santificó por completo. En lugar de decir el Señor lo santifique. Si el Señor ya me santificó, debió de haber dicho el Señor ya lo santificó por completo. No dice eso. Dice el Señor lo santifique por completo. Significa que todavía hay algo que no se ha santificado en mí. Hay algo que todavía no es santo en mí. ¿Qué es lo que no es santo en mí? Que ustedes revisen, cierren sus ojos un momento y piensen, ¿qué cosas no son santas en usted? ¿En qué cosas todavía no es santo? Gracias, abra sus ojos y a lo mejor concluye igual que yo. Yo llegué a la conclusión que una de las cosas en mi vida, a lo mejor hay más, a lo mejor no lo sé, pero una que ya descubrí que me falta por santificar es mi voluntad. Todavía hago cosas que no quiero hacer. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que quiero hacer no hago, y las que no quiero hacer, esas hago. ¿Quién me va a librar de esto? Pablo, el que formó iglesia, el hombre que regañó a Pedro. Y este hombre dice: todavía hay cosas en mí que quiero hacer y no hago, y las que no quiero hacer las termino haciendo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo maravilloso del apóstol Pablo es que dice: solo Dios. Ahí mismo, en ese mismo pasaje. Solo Dios. No hay nadie más que pueda librarme de este cuerpo de muerte. Y entonces encuentro que una de las cosas para este proceso de santificación no es que Dios mire mi vida y me diga: ay, ese pecado no te lo perdoné. Ay, se me fue ese pecado. ¿Cómo no te perdoné eso? Es que como no te arrepentiste, no te lo perdoné. O te arrepentiste poquito. Como dicen por ahí, arrepiéntete de corazón. Yo he investigado cómo es arrepentirse de corazón. No sé que me haya arrepentido nada más de hígado. ¿Ah? Y no de corazón. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos tenemos conceptos tan religiosos, tan aprendidos, que creemos o pensamos que la obra de redención no es completa. La buena noticia es que la obra de redención es completa. Lo que tenemos que aprender en este proceso de santificación es obedecer. Es lo que tenemos que aprender. Es ahí donde está tu voluntad. Es ahí donde decides si vienes o no vienes a la iglesia, si lees o no lees la Biblia, si oras o no oras, si perdonas o no perdonas, si guardas resentimiento en tu corazón o no lo guardas, si eres generoso o no con tu prójimo.
Si abres las puertas para ayudar al que necesita o no, o si le das una patada en el trasero para que se vaya de ahí y no te esté molestando. Es ahí donde aprendemos. Y entonces te das cuenta que tus decisiones, tu voluntad, se aleja del pecado y se va rindiendo hacia la santidad de Dios, y empiezas a hacer más lo que Dios te pide que lo que tú quieres. Vivir en santidad es vivir en obediencia a lo que Dios te está pidiendo hacer y no a lo que tú quieres hacer. Y a veces nosotros tenemos deseos muy fuertes, muy grandes. Tenemos cosas que queremos satisfacer, que creemos que Dios no nos va a dar, que creemos que Dios no nos va a suplir, y entonces queremos buscarlas nosotros. Es que cómo Dios va a poner atención en ese deseo de ser feliz que yo tengo, o en ese deseo de placer que yo tengo. Hablé con un matrimonio hace unos años y me decía, los dos me decían, porque pensaban más o menos igual, uno de una manera más rara, pero me decían, es que a ver, explícame, si mi esposa no me da el placer que yo quiero, ¿no tengo yo derecho a buscar el placer donde se me sea dado? Yo le dije a este hombre, no. Tu esposa es el lugar, es la persona, es el momento con que tú debes de encontrar el placer. Pero si no me da placer como yo quiero, entonces estás buscando un placer equivocado. Y nosotros creemos muchas veces que lo que buscamos es lo que importa, lo que nosotros sentimos, y no lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí está conmigo? Puedo buscar el placer que yo quiera, donde yo quiera, en el lugar con quien yo quiera, y lo voy a conseguir si me lo propongo, porque somos bien tercos para eso. Yo me acuerdo cuando era adicto, yo me acuerdo que me despertaba la ansiedad a las 3 de la mañana, y tenía ansiedad por alcohol, por droga. Me despertaba ansioso y estaba respirando y agolpado en mi corazón y nervioso y un montón de ideas. Mano, eran las 3 de la mañana y yo me salía en el barrio de Santa María de Azcapotzalco a las 3 de la mañana, atravesar hacia otro barrio que no era el barrio mío, a meterme en una pandilla distinta a la que yo pertenecía, y me iba a conseguir alcohol y drogas ahí. No importaba que me pusiera en riesgo. No era caminar 5 minutos, era caminar casi 2 horas, porque el centro de distribución estaba hasta la otra orilla de la colonia. Y todo tambaleándome ahí, temeroso y sin chamarras, con un montón de frío, llegando. Así somos. Con tal de conseguir el placer que queremos, no importa. Porque creemos que es valiente, que es atrevido, que es arrojado, que es intrépido. Es tonto. Pero al final lo que queremos es satisfacer el placer, un deseo. Eso es lo que nos dice el pecado. Siéntete bien contigo mismo, no importa el precio. La santidad te dice, siéntete bien con Dios, que Él ya pagó el precio. ¿Está conmigo? Eso es santidad. Y el proceso de santificación es aprender a obedecer, aprender a rendir tu voluntad al Señor, aprender a decirle a Dios, sí Señor, está bien, yo perdono, no guardo rencor, ok, sí Señor, lo dejo, no es para mí, sí Señor, me aparto de eso, no voy a estar en eso. Y a veces lucha, ¿no cree que cuando uno obedece se queda bien contento? Ay, qué bueno que obedecí a Dios. No, a veces te quedas frustrado y enojado y dices, es que yo quería eso, yo quería de esa manera, yo lo quería de esa forma, era lo que yo anhelaba, siempre lo soñé, tuve la oportunidad de lo dejé ir. Y Dios dice, no perdiste nada, porque en mí lo tienes todo. Y el proceso de santificación es que
tú tengas y aprendas a recibir lo que Dios te da. ¿Sí está conmigo? Déjeme terminar con esto. Dice, déjeme leer nada más 2 citas más, no las busques, se las doy para que las anote. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nosotros estamos siendo transformados en esa santificación. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en ese proceso de ser perfeccionados. Ok, déjeme terminar. Perdón que se me perdió aquí el texto. Ya, Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros somos llevados en este proceso. En este proceso de perfeccionamiento, de ser mejores, de poder experimentar su voluntad. Aunque fuimos escogidos desde un principio, no somos o no participamos de ese proceso hasta que entramos al proceso. Empecé la enseñanza hace 8 días acerca de la santificación, hablando de aquello que nos distrae y que impide que vivamos la santificación. Pero hay algo que sucede cuando hablamos de santificación que no consideramos o pensamos que no es posible, que no va a suceder, lo que el Señor no está tomando en cuenta para nuestras vidas. Primero, cuando nosotros hablamos de santificación, tenemos 2 opciones: aceptar lo que Dios ya hizo por nosotros para que vivamos esa santidad, o esforzarnos por ser santos. Así de claro. Uno es, ¿aceptas lo que Dios hizo para vivir en santidad o te esfuerzas por vivir en santidad? Parece que es lo mismo. No es lo mismo. Cuando nosotros aceptamos por fe lo que Dios hizo por nosotros para que nosotros vivamos en santidad, experimentamos esa transformación que leímos en Corintios, que leímos en Tesalonicenses, de la que Dios se encarga por nosotros, que seamos perfeccionados, santificados. Pero cuando nosotros queremos esforzarnos, normalmente caemos en una religiosidad que nos hace creer que estamos viviendo en santidad. Y se lo dije hace 8 días. Cuando nosotros nos creemos lo suficientemente santos, miramos por encima del hombro a quienes están en pecado. Y entonces yo soy el pastor. A ver, ¿quién más santo hay aquí en esta iglesia que yo? Yo soy el pastor. Yo soy el más santo de todos ustedes. ¿O no? Luego. Y el que lo dude lo excomulgo de la iglesia, lo corro. Para que no ande pensando otra cosa. No es cierto, hermano. Cuando nosotros creemos que mi santidad o la santidad que yo vivo es para mirarlos a ustedes por encima del hombro, es decir, yo soy mejor que ustedes, yo soy más santo que ustedes, soy más ungido que ustedes, definitivamente no hay santidad. Porque cuando no hay unción hay manipulación. Porque cuando no hay santidad hay religiosidad. Y entonces exijo que ustedes vivan en una santidad ficticia a través de obras, a través de méritos, a través de resultados. Cuando la santidad es una obra completa de Jesús.
Cuando la santidad que Dios exige de nosotros es obedecerlo a Él, apartarnos del pecado. No estoy diciendo que la santidad se mezcla con el pecado, de ninguna manera. Tú vives en santidad, tú te apartas del pecado. Entiendes que tu voluntad está rendida a la obediencia a Dios. Y empiezas a conocer y a vivir lo que Dios espera de ti. Y entonces te das cuenta, descubres en tu vida, que la santidad agrega a tu vida lo que Dios ha hecho por ti. Al santificarte es agregar fe. ¿Por qué viene la santidad? ¿Por obras? No, hermano, por fe. Como la justicia, como la redención y como la sabiduría. Así es como viene la sabiduría de Dios, por fe. Así es como viene la justificación a tu vida, por fe. Así es como viene la redención a tu vida, por fe. Y la santificación, igual, por fe. Le crees a Dios que tú eres santo, que estás en esa posición de santidad y que estás aprendiendo a obedecerle a Él. ¿Cuántos sabían que los hijos nacen con un chip de obediencia, con una tarjetita de obediencia, y que los papás se la quitan? ¿Sí sabían eso? No, no es cierto, es mentira. Ay, el pastor me hubiera dicho, compro una. ¿Cómo los niños es que saben obedecer? ¿Por qué ves a unos hijos más obedientes que otros? Es porque aprendieron a obedecer. Aprendieron obediencia. Y no es que los hijos sean desobedientes, simplemente aprendieron a obedecer lo que en casa se enseñó que era obedecer. Yo he visto hijos que no le dicen ni no en nada a sus padres. No escuchas un no nunca de sus bocas. Y son adultos, ya casados y con hijos, y siguen siendo obedientes a sus padres. Y es muy bueno verlos. Pero no significa que sean perfectos. Porque no sabemos lo que hay en su corazón. No sabemos con cuánta frustración lidian en sus vidas. Y hay hijos que pueden decir que no y ser obedientes. ¿Sí me escuchó? Ahora, no me lo inventé, ¿eh? Eso lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús nos contó una parábola donde dice, había un hombre que tenía 2 hijos y dijo a uno, ven y ayúdame. Y dijo, sí, papá, ¿cómo no? Sí, todo sí, todo sí, todo sí. Y a la mera hora, no fue. Y el otro dijo, no, Señor, yo no quiero ir. Y a la mera hora se arrepintió y obedeció. Y dice el Señor Jesús, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? ¿El que dijo que no? ¿O el que dijo que sí? ¿No? ¿Cuál obedeció? ¿El que dijo que no o el que dijo que sí? El que dijo que no. No, obedeció el que hizo lo que su padre pidió. Porque tú puedes decir que no a muchas cosas de Dios. Porque la religión, la religiosidad nos enseña que ser santos es vivir de cierta manera que refleje la santidad. La Biblia enseña que vivir en santidad es obedecer a Dios. Y puede que el próximo domingo tú no tengas ganas de venir y decir, pastor, ya es fin de año, ya descanse, por Dios. Ya, deje en paz a la iglesia. Y ya no haya servicio el próximo domingo. Y de pronto el Señor te levanta temprano y no hayas que hacer, y Él te diga la hora de venir a la iglesia, y ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya desayunamos, ya vimos el fútbol, y es hora de ir a la iglesia, y no vamos a la iglesia. Y a lo mejor no querías venir. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? No es decir sí o no, es hacer lo que el Señor te pide. Vivir en santidad también es provisión de Dios. Mucha gente piensa que si se aparta del pecado ya no va a tener alegría, felicidad, ya no va a vivir en armonía en su casa, ya no va a poder disfrutar de sus vacaciones porque ahora hay que ser religioso. No, hermano. La santidad es provisión. Se lo expliqué la vez pasada. ¿Se acuerdan? Cuando le expliqué la palabra del Señor Jesús, cuando dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo y toma la yunta y ara, ya no mira para atrás. El que mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Eso es santidad, hermano. Santidad es confiar que Dios te va a proveer en el camino que andas.
No es que vengas a la iglesia y te des golpes de pecho y ores y levantas las manos y lloras con lágrimas, pero sabes si eres un corrupto, eres un tramposo, eres un mentiroso. Es que pastor, aquí el que no tranza, eso dicen, ¿verdad? Eso dicen, que el que no tranza no avanza. Pero en santidad tú sabes que no necesitas ser corrupto. Pastor, es que no hay otro sistema. Sí, sí hay otro sistema, el de Dios. Pero cuando nosotros participamos creyendo que la santidad no te va a dar provisión, estás dudando de Dios. La santidad te da provisión. A veces es un camino largo y es un arado, es arar la tierra durante mucho tiempo. Pero tarde que temprano, el que siembra, cosecha. La santidad implica provisión. No necesitas ser tramposo, no necesitas engañar a la gente, no necesitas defraudar a tu prójimo, no necesitas ser ventajoso con los demás. Hermano, la santidad te aparta de eso y te acerca más a Dios. Tan es así que dice la Biblia que Dios aborrece a los usureros. Dice, no seas usurero, no seas codicioso. ¿Y está conmigo? Entonces, santidad no es darte golpes de pecho. Santidad es entender que Dios tiene la provisión, porque si vas arando, Él te va a proveer. Él va a poner en tu camino lo que necesitas. Cuesta trabajo, de verdad. A veces vamos tan frustrados y llorando en el camino de la santidad. ¿Sabes? Que yo soy santo, yo me alejo del pecado y de la maldad. Que no miras las oportunidades que Dios te está poniendo. Porque el camino de santidad no es un camino áspero, solitario, no es un desierto. Hermano, la santidad es un camino de provisión. Como era el Edén, donde caminaba el Señor. ¿Había abundancia o no? Lo que quisieran. Dios le dijo a Adán, come lo que quieras. Solo uno no comas. Y eso es lo que le costó a Adán. Él no conocía la santidad en obediencia al Señor. Él vivía en la santidad de Dios, pero él no había experimentado la santidad en él. Muchas veces nosotros nos perdemos de disfrutar de la provisión de Dios porque no hemos experimentado la santidad de Dios en nosotros. Porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. La santidad también es amor a Dios. De la misma manera que Dios te ama a ti, tú amas a Dios. Les hemos enseñado amén a Dios, amén a Dios, amén a Dios, hermano, amén a Dios. Cantamos de amar a Dios, hacemos alabanzas, hacemos oraciones para amar a Dios. Pero la santidad es mostrar el amor a Dios. En el momento en que yo me casé con mi esposa, yo no volví a tener corazón para otra mujer. Y entonces alguien me puede decir, oh, eres santo, casto y puro. No, solo amo a mi mujer. Y he tenido pensamientos, no creo que no. O sea, de pronto me dicen, ay, ¿te acuerdas del amor de la primaria, la que siempre te cerraba el ojito así? Seguramente he tenido esos pensamientos. Pero yo decido si alimento ese pensamiento o no. ¿Y eso qué es? ¿Ser muy buen marido? No, solamente amo a mi mujer. A lo mejor no soy el mejor marido. A lo mejor no soy el mejor esposo que mi esposa puede tener. A lo mejor no lleno las expectativas de mi esposa. Pero una cosa sí he decidido hacer, es amar a mi esposa. ¿Sí está conmigo? Igual es con Dios. No te preocupes si llenas las expectativas de Dios o no. No te preocupes si eres lo que Dios espera de ti o no. No te preocupes ni te afanes tanto por ser la persona más religiosa de la tierra. Solo ama a Dios. Y para eso te apartas de todas las demás mujeres. Para amar a tu esposa. Igual, te apartas de todos los demás dioses, de todas las demás tradiciones religiosas, acciones religiosas, para amar a Dios. Eso es santidad. Y por último, el Señor te lleva a perfección. Entre más santo eres,
mejor persona eres. No es al revés, no funciona al revés. Ay, tengo que ser buena persona para ser más santo. No, sé santo y te darás cuenta que eres una mejor persona. Tratas a los demás con dignidad. Te tratas a ti mismo con dignidad. Amas a tu prójimo. Amas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe en el trabajo, aunque te caiga bien gordo. También lo amas. Acabamos de tener una reunión en el trabajo para despedirnos, porque era la última reunión laboral, y estábamos ahí todos, y todos estaban dando gracias y gracias, y decían, ¿alguien más quiere decir algo? Yo no decía nada, pero saben de mi trabajo que soy bien discursivo, que tengo mucho discurso, y alguien empezó a decir, Axa, que nos diga algo. Yo, no, yo paso, ya todos felicidades, no, Axa, y Axa. Dije, bueno, no venía preparado y saqué mi discurso. Y les dije algo, y cuando los vi, cuando vi sus rostros, algunos no me creyeron y algunos sí me creyeron, porque saben que lo hago. Y les dije a mis compañeros en el trabajo, pues Dios les bendiga, les doy 2 consejos para el próximo año: amen y perdonen. Ya les expliqué por qué había que amar y por qué había que perdonar, y ya les dije, ok, la Biblia dice esto y así, y ya les digo, ok. Y les recuerdo, algunos se los he dicho cara a cara, y algunos se los he dicho público, y algunos quizás no lo saben, pero les recuerdo que todos ustedes están en mi corazón y en mis oraciones. Cuando vi sus rostros, algunos no creían que yo estaba orando por ellos, porque no me quieren, porque hablan de mí a mis espaldas. No creían que yo estuviera orando por ellos. Se me quedaron viendo como diciendo, mentiroso, tú no oras por nosotros. Y hubo quienes me dijeron, yo sé que estás orando por mí, porque mi vida ha mejorado. Yo sé que estás orando por mí y has escuchado mi necesidad, y cuando yo te he necesitado, tú has estado ahí. Gracias, Axa. Hermanos, eso fue una diferencia este año en mi trabajo. Y espero pronto poder orar por todos ellos. Por algunos los he hecho de manera personal, han venido a mi oficina y he orado por ellos ahí, en sus necesidades. Algunos solamente me piden oración por mensaje o personalmente, me dicen, Axa, ora por mí, o me cuentan sus problemas para ver si se me ocurre a mí decirles, déjame orar por ti. Pero mi oficina ha sido un lugar de oración por mis compañeros. Y cuando llego en la mañana, oro por ellos. A veces oro por nombre, a veces oro de manera general. Bendícenos a todos, líbranos del mal, ayúdanos, prospéranos, que tengamos un día bien. Dije, pero no se lo esperaban. Ahora, lo hago porque soy bien buena persona, porque soy pastor, porque hay el amor de Dios está en mí. No, hermano. A veces yo también me enojo con ellos. Y a veces también quisiera que se abriera la tierra y se los tragara. Pero sé que Dios los ama. Los ama a ellos. Y no quiere que ninguno se pierda. Así es que seguiré orando, esperando que se salven todos. ¿Eso me hace una persona religiosa? No. Pero creo que estoy en ese proceso de santificación, aprendiendo a obedecer a Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase aquí. Cuando la santificación es por tu propio mérito, vas a encontrar en tu vida religiosidad, vanagloria, eso de mirar por arriba del hombro a los demás creyendo que tú eres santo y los demás no. Vas a encontrar una obsesión, a veces la gente se obsesiona por ser santo. Y cuando fallan, se sienten terriblemente mal. Tanto que se enojan con ellos mismos y se hacen daño por haberle fallado al Señor. Cuando Pedro le falló a Jesús y lo negó 3 veces, Jesús volvió a él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Cierre sus ojos, por favor. Seguramente tú como yo, como Pedro, le hemos fallado al Señor en algún momento. Y en lugar de ser santos, como Él nos llama que somos santos,
hemos pecado. Y a lo mejor son pecados que ni siquiera has podido contarle a la persona a la que más amas, con la que más confianza tienes. No te has atrevido a confesar ese pecado porque es vergonzoso, porque es una afrenta. Siga con sus ojos cerrados un momento. Muy probablemente tu pecado se vuelve un peso sobre tus hombros que te hace pensar y creer que no eres santo o que no eres digno de ser llamado un discípulo de Jesús y que por lo tanto ni siquiera podrías mirar a los ojos al Señor o acercarte para pedirle algo, porque el pecado que está en ti o con el pecado que practicaste recientemente o hace un tiempo atrás, ese pecado te impide venir al Señor en santidad. Cuando Pedro negó al Maestro 3 veces, Jesús vino a él y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y otra vez Jesús le volvió a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Jesús una tercera vez le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y esta insistencia de Jesús de preguntarle al Señor, de Jesús de preguntarle a Pedro por si lo amaba, no era otra cosa más que limpiar la culpa y el pecado que había en Pedro por haberlo negado. Hermana, no sé qué pecado hayas cometido, no sé qué tan grave sea. De verdad, a veces nos enteramos porque ustedes mismos nos los cuentan o se acercan a nosotros para decirnos lo que ha pasado en sus vidas y quisiéramos nosotros tener una varita mágica que pudiera hacerles volver al pasado y no decidir eso que decidieron y no cometer el pecado que cometieron. Quisiéramos poder hacer eso, pero la fe no es una varita mágica. La fe es la convicción en tu corazón de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario para perdonarte el pecado que cometiste y llevarte por esa santificación hasta presentarte delante del Padre como una persona santa. Tú eres una persona santa. Y Jesús pudo haberle preguntado a Pedro: Pedro, ¿por qué pecaste? Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué me fallaste? Jesús pudo haber preguntado eso, pero no se lo preguntó. Jesús le preguntó: ¿me amas? Y no es que Jesús dudara del amor de Pedro, sino lo que Jesús estaba buscando es que Pedro se diera cuenta que en su corazón sí había amor por su Señor. Que había fallado, sí es cierto, pero que el amor cubre multitud de pecados. Por eso creo con todo mi corazón que la santificación es la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. La pregunta sería: ¿amas al Señor? ¿Amas a Jesús? Si tu respuesta es sí, déjame orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Levanta solo una mano si puedes hacerlo, solo una. Y para decirle al Señor: Señor, sí te amo. Me he equivocado, he fallado y no he vivido en santidad como debería. Pero sí te amo. Te amo, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Dile al Señor Jesús: Señor, perdóname mis pecados. Sé que no he vivido en santidad, al menos no como tú quieres que yo viva, pero acepto con humildad en mi corazón el obedecer tu palabra, el obedecer a tu Espíritu Santo que me habla todos los días, para vivir en santidad, apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de la inmundicia que me quiere alejar de la presencia de Dios. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido me perdones, límpiame de mi maldad, santifícame por completo, y tu obra de santificación sea completa y perfecta en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Dios es bueno, amén.
Pastor, ¿por qué siento como que no pasó nada? Pues es que no es de sentir, es de creer. Tienes que creerle al Señor que Él te ha perdonado, que Él quita la culpa de tus hombros y que Él te ha santificado por completo. Amén. Amén. Hermanos que nos ven en línea, Dios les bendiga. Nos vemos. Feliz Navidad. Dios les bendiga.